Buenos días, ¿cierto? Buenas tardes para los que los ven en las tardes, ¿cierto? Estos videos, eh, estas clases. Buenos días para todos los demás, los que asisten a la hora del estreno. Bueno, como habíamos quedado el miércoles pasado, hoy vamos a ver en más profundidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los músculos de nuestro pie. Ya, hoy tenía adelantada ahí la, la diapositiva, pero ahí la pusimos desde el principio, ¿ya? Eh, Apróntense, es una clase un poquito más larga de lo común, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo lo más rápido, ¿cierto? Lo más descriptivo posible, ¿cierto? Yo no les voy a pedir en ningún momento que se aprendan ni el origen ni la inserción, pero sí sería bueno que lo tuvieran integrado, ¿cierto? Sus conocimientos, saber un poquito de músculos, ¿ya? Saber las acciones de los músculos, saber cómo son, qué formas tienen, porque como le había dicho, es muy importante para, te- para accionar como terapeuta, ¿cierto? En caso de que vamos a hacer masajes, saber más o menos cómo funcionan los músculos, ¿ya? Así que hoy vamos a empezar con eso, ¿ya? Vamos a empezar primero con una leve introducción, ¿cierto? Que es más que nada con el masaje y los músculos, ¿ya? El masaje tiene un efecto muy poderoso sobre los músculos, ¿cierto? Lo sabemos, tiene un efecto muy poderoso sobre la piel y también va a tener un efecto muy poderoso sobre los músculos, ¿ya? Las diversas maniobras que podemos llegar a aplicar, ¿cierto? Sobre los músculos van a ser capaces de estimularlos para la acción para la acción, por ejemplo, a una actividad deportiva, o también para relajarnos, ¿cierto? Para facilitar el proceso de recuperación posterior a la actividad deportiva, ¿ya? Cuando debido a una acción continua nuestros músculos se agotan, permanecen muy tensos, se contraen muchas veces y se quedan tensos. La circulación de la sangre se halla dificultada. ¿Por qué? Porque imagínense que en un medio, ¿cierto? Que supuestamente tiene que ser viscoelástico, se pone todo tenso, la circulación de la sangre como que se ve parada por la constricción de sus mismos vasos, ¿ya? Entonces, idealmente que un músculo esté tenso no es muy bueno, ¿yo? No es para nada bueno. Entonces, eh, la circulación de la sangre se va a ver afectada, ¿cierto? Dificultada, y ello hace que la recuperación tras un estado de agotamiento va a ser más lento. Acuérdense, la sangre, ¿cierto? En un tejido, en un órgano, nos va a ayudar a que todo ande mucho, mucho mejor, ¿ya? El masaje, ¿cierto? Puede precisamente intervenir en este punto para lograr que un músculo tenso se relaje, la circulación se vuelva a activar y el trofismo, ¿cierto? Y el funcionamiento, ¿cierto? Se acelere, favoreciendo así el conjunto de procesos que permitan una buena recuperación muscular, ¿ya? Entonces, el masaje y el músculo en lo que es la actividad deportiva, ¿cierto? El entrenamiento, en lo que es la rehabilitación, ¿cierto? Es muy importante, muy, muy, muy importante. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Por conocer en más profundidad, ¿cierto? Todos los músculos del pie. Espero que no se aburran con esta clase, ¿cierto? Un poquito larga, pero después tenemos una segunda parte que es de las contraindicaciones del masaje, que también la vamos a ver, que es muy importante. Vamos a hacer lo posible para que esta clase no sea tan extensa y les quede todo ahí bien compreso y comprimido, ¿cierto? Para que ustedes puedan acceder de mejor manera al conocimiento. Entonces, para estudiar el pie, y en específico el pie, después vamos a pasar a la zona eh, extrínseca del pie, vamos primero a meternos con los músculos intrínsecos del pie, vamos a dividir el pie, ¿cierto?, en cuatro regiones, en la región dorsal, en la región plantar intermedia, en la región plantar medial y en la región plantar lateral, ¿ya? Entonces, me voy a dibujar acá un pie, me van a perdonar, ¿cierto? Les voy a dibujar acá el pie, ¿cierto? Supongamos que este es un pie, ¿cierto? Con sus 5 dedos, 2, 3, 4, 5. Estamos viendo una vista de abajo, ¿ya? Entonces, ¿en cuántas regiones se van a dividir, ¿cierto? En cuatro. Por la planta la vamos a dividir en la región plantar intermedia, que va a ser esta, ¿cierto? La región plantar intermedia va a ser esta, la región plantar medial va a ser esta, y la región plantar lateral va a ser esta. Y la región plantar dorsal, obviamente, va a ser por la parte del dorso del pie. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Entonces, dentro de la región dorsal, ¿cierto? Que es la primera región, vamos a encontrar dos planos. Un plano profundo, donde están los músculos más profundos, y un plano superficial, donde están los músculos más superficiales.
En el plano profundo vamos a encontrar los interóseos dorsales y en el plano superficial vamos a encontrar el extensor breve o el extensor corto de los dedos. Y acá estamos viendo los dos, o sea, estamos acá viendo primero el interóseo dorsal, ¿cierto? En donde su inserción van a ser las falanges proximales de los dos lados del segundo dedo y el lado lateral del dedo 3 y 4 y sus expansiones dorsales digitales, ¿ya? Y la función va a ser abducir, ¿ya? Van a abducir, ¿cierto? Los dedos, van a darnos esta posibilidad de poder mover los dedos de un lado hacia el otro, ¿ya? Vamos a hacerlo bien rapidito esto, ¿ya? Son 4 músculos, son 4 vientres musculares, ¿cierto? En donde se ubican, ¿cierto? Desde entre el quinto y el cuarto, entre el cuarto y el tercero, entre el tercero y el segundo, y entre el segundo y el primero, ¿ya? Sigamos. Después tenemos el músculo extensor corto de los dedos del pie, o el músculo pedio también que se conoce. Su inserción, ¿cierto? Va en una peroneurosis dorsal de la falange proximal del dedo gordo, y algunos tendones, ¿cierto?, de los dedos del segundo, tercero y cuarto, y su función es extensión de los dedos del pie, pero es una extensión común, es una extensión de todos los dedos del pie, ya desde el primero, segundo, tercero y cuarto. Si se dan cuenta, sus vientres musculares producen extensión. Ahora vamos a pasar a la región plantar intermedia, ¿ya? La región plantar intermedia. En esta región plantar intermedia también vamos a encontrar diferentes planos. En el plano profundo vamos a encontrar los interóseos plantares, en el plano medio vamos a encontrar los lumbricales y el cuadrado plantar, y en el plano superficial vamos a encontrar el flexor breve de los dedos, o el flexor corto. Vamos a verlos. Ahí sí. En el interóseo plantar vamos a encontrar que son 3 músculos, y son muy parecidos a los últimos que vimos. Ya su inserción va a ser en el lado medial de las falanges proximales de los dedos 3, 4 y 5, y su expansión dorsal digital. Y la función va a aducir. Los otros eran abductores, estos son aductores. Van a llevar los dedos hacia adentro. ¿Ya? Van a aducir los 3 dedos laterales de los pies y los van a flexionar. ¿Ya? Aparte de aducirlos, también lo van a flexionar levemente. Después tenemos el músculo lumbrical del pie. Le pusieron lumbricales, ¿cierto? Porque se parecían mucho a unas lombrices, ¿cierto? Acuérdense, al principio del curso dijimos que casi todos los anatomistas tenían mucha imaginación. Bueno, estos le pusieron lumbricales porque son parecidos a lombrices, ¿ya? Son 4 vientres musculares, están insertados, ¿cierto?, en el lado medial de las falanges proximales y tendones extensores de los 4 dedos laterales, y su función, ¿cierto?, de los dedos es la flexión, ¿ya? Flexionan los dedos, ¿cierto? Y flexionan también las articulaciones metatarsofalángicas, ya nos producen esa flexión de los dedos. Después tenemos el cuadrado plantar, ya el cuadrado plantar es un músculo que acá no se está viendo muy bien, pero es este de acá, el cuadrado plantar. ¿Ven estos dos vientres? Es el cuadrado plantar. Entonces, ¿dónde se inserta el cuadrado plantar? En el borde posterolateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos, y su acción ayuda a flexionar los dedos del pie, ¿cierto? Exceptuando el dedo gordo, ¿ya? Eso nos va a hacer, ¿cierto? Nos va a ayudar a flexionar los dedos 1, 2, o sea, los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Menos el dedo gordo. ¿Por qué? Porque el dedo gordo tiene su flexor propio, ¿ya? Después tenemos el flexor corto de los dedos, ¿cierto? Aparte de ese flexor del cuadrado plantar, tenemos otro flexor corto. Su origen es en el calcáneo, ¿cierto? Su inserción, ¿cierto?, va a la segunda falange de los dedos del segundo al quinto, y su acción es también en la flexión de los segundos dedos de la falange, ¿cierto?, de los dedos 2 a 4, ¿ya? Ahora nos pasamos de plano, ¿cierto? Vamos a la región plantar medial, ¿ya? Región plantar medial, donde vamos a encontrar 2 planos más. Vamos a encontrar el plano profundo y el plano superficial, ¿ya? Y en el plano profundo vamos a encontrar el flexor corto del hallux y el aductor del hallux, y en el plano superficial vamos a encontrar el abductor del hallux, ¿ya? Entonces, el flexor corto del hallux, su origen va a originarse en el hueso cuboides, el músculo que está acá enrojecido, ¿cierto? Su inserción va a ser la base de la primera falange del dedo gordo del pie, o sea, en la falange proximal, ¿cierto? Y su acción va a ser flexionar el dedo gordo, ¿ya? Hacer flexión del dedo gordo. Después vamos a tener el aductor del hallux, o el músculo aductor del dedo gordo, ¿cierto? Este músculo va a tener 2 vientres, va a tener un vientre oblicuo y un vientre transversal.
y ambos se unen y van a formar un tendón común, ¿ya? Su origen del vientre oblicuo en el cuboides y en la base de los metatarsianos 3 y 4, y el vientre transversal, ¿cierto? En la cabeza de los metatarsianos 3, 4 y 5, ¿ya? Y su acción, aductor del hallux, nos lleva el hallux hacia adentro, hacia un plano interior, hacia un plano interno. Después tenemos, ¿cierto? Otra foto del aductor del hallux, ¿cierto? Con sus dos vientres. Vientre oblicuo, ¿cierto? Ahí está el más grandecito y el vientre transverso. Después vamos a tener el músculo flexor corto del dedo o flexor halluxis brevis, que es un flexor bien cortito, o el flexor del dedo gordo propiamente tal, ¿cierto? Su origen se va a originar, ¿cierto?, en la tuberosidad calcánea y su inserción va a ser en la parte proximal y lateral de la falange proximal del dedo gordo. Y su función va a ser abductor y estabilizador, ¿cierto?, de la planta del pie. Este músculo en sí va a tener una importante función en lo que es formación del arco plantar. ¿Ya? Es importante este músculo por eso. Vamos a cambiarnos de región, ¿cierto? Nos vamos a la región plantar lateral, donde vamos a encontrar dos planos más, profundo y lateral, en donde en el profundo vamos a encontrar el músculo oponente y también el flexor breve del quinto dedo, y en el plano lateral vamos a encontrar el abductor del dedo pequeño, del quinto dedo, ¿ya? Después tenemos este músculo oponente del quinto dedo, ¿cierto? Este músculo que se origina, ¿cierto?, en el hueso cuboide, en su parte anterior, y su inserción va a ser en la diáfisis del quinto metatarsiano, y su función va a ser flexor del quinto metatarsiano. Si se dan cuenta, el quinto metatarsiano tiene su flexor propio, que es el músculo oponente, ¿ya? Después tenemos el músculo flexor del quinto dedo, su origen en la base del quinto metatarsiano, su inserción, ¿cierto?, en la primera falange del dedo meñique del pie, y su función va a ser flexión del dedo meñique del pie. Después tenemos el músculo aductor del dedo meñique del pie, que su origen va a ser en la aponeurosis plantar o en la fascia plantar, como le quieran llamar ustedes. Su inserción va a ser en la parte lateral de las falanges del quinto dedo. Y su función principal va a ser aductor del dedo meñique del pie. Ya, si se dan cuenta y si se van captando la clase, se van a dar cuenta que el dedo gordo y el dedo meñique tienen flexores, abductores y extensores propios, largos y cortos. Y el dedo 2, 3 y 4, ¿cierto?, tienen flexores comunes, extensores comunes, largo y corto. Es un gran resumen. Si lo captó así, está súper bien, porque es un gran resumen, ¿ya? Después tenemos el músculo flexor corto del quinto dedo, donde esto ya lo vimos. Sigamos. Ahora vamos a pasar, ¿cierto? Y si se dieron cuenta, perdón por este corte tan abrupto, y si se dieron cuenta, estudiamos todos los planos, ¿cierto? Y todos los músculos del pie, los músculos intrínsecos, ¿ya? Puede que se me quede uno por ahí, muy probable, ¿cierto? Va a depender del autor también cómo vamos a clasificar los músculos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, como le iba comentando recién, tanto el primer ortejo como el quinto ortejo tienen flexores y extensores propios, largos y cortos, abductores y aductores propios, ¿cierto? Unos oblicuos, otros transversales, ¿cierto? Y todos los demás dedos tienen músculos en común. Ya el 2, el 3 y el 4 tienen flexores y extensores comunes y abductores en comunes. ¿Ya? Ahora vámonos con los músculos extrínsecos, perdón, que son un poquito más fáciles, ya lo vimos ayer con bastante detalle, el miércoles lo vimos con un poquito más detalle, de hecho hicimos un ejercicio de tocarnos, ¿cierto?, el gastrocnemio, nos tocamos el tibial anterior, vimos la acción que producía. Entonces los músculos extrínsecos del pie lo vamos a clasificar igual que la otra vez, ¿cierto?, según su función. Vamos a tener el flexor plantar, que es el tríceps, los extensores o flexores dorsales, que van a ser los tibiales, que va a ser el tibial anterior, los inversores o supinadores, que va a ser el tibial anterior también, y los eversores o pronadores, como el peroneo largo y el peroneo lateral corto, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estos músculos, que son esos, ¿ya? Todos estos son los músculos extrínsecos del pie, ¿ya? Entonces, acuérdense. Déjenme acá. Tríceps sural, ¿qué nos va a hacer? Flexión o extensión del pie o flexión plantar. Tibial anterior nos va a hacer flexión, ¿cierto? Dorsal, ¿cierto? Peroneo lateral largo nos va a producir la inversión y los peroneos lateral cortos la eversión.
Y todo en conjunto, ¿cierto? Todos estos músculos en conjunto nos van a formar los músculos extrínsecos del pie que nos van a dar la gran movilidad del tobillo completo, ¿ya? La flexión, la circunducción, que es el movimiento combinado completo, se da gracias a estos músculos, ¿ya? Y, si se dieron cuenta, eso era la clase, ¿cierto? De músculos, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir por un momento, pero vamos a pasar inmediatamente a otra clase que es muy importante, ¿cierto? Espero hacerlo lo más corto posible, pero no le va a quitar la importancia, ¿cierto?, a lo que estamos estudiando, ¿ya? Perfecto, acá está. Y nos vamos. Últimas 10 diapositivas. Indicaciones y contraindicaciones en la masoterapia, ¿ya? Ahora que sabemos más o menos cómo están dispuestos los músculos, cómo están distribuidos, tenemos la capacidad de poder intervenirlos, ¿ya? Tienen que aprendérselos bien, ya tienen que aprendérselos bien. ¿Por qué? Porque yo voy a reconocer cuando un músculo no esté en su estado correcto, no esté en su estado óptimo, ¿ya? Entonces ahora vamos, como última clase, ¿cierto? Vamos a ver lo que es la indicación y las contraindicaciones en la masoterapia, ¿ya? Entonces la masoterapia es un conjunto de técnicas manuales que se emplean con el objetivo de rehabilitar lesiones corporales, ¿cierto? Las diversas terapias incluyen que se pueden llegar a hacer, van a abarcar desde el ámbito clínico, el ámbito estético, ¿cierto? Y el ámbito también anímico. Ya el masaje tiene un gran componente relajador, ya nos relaja bastante cuando alguien nos está masajeando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se estimula la piel, acuérdense, se estimula la piel tiene muchas terminaciones nerviosas libres y receptores de tacto y presión, en donde cuando lo estimulamos nos produce la sensación de relajo, ¿ya? Entonces podemos influir en muchas cositas con el masaje, ¿ya? Manteniendo la premisa, ¿cierto? O manteniendo la idea de la multitécnica que compone la masoterapia, porque los abanicos para poder hacer masoterapia son enormes, pueden aplicar montones de técnicas. El uso de la masoterapia puede abarcar desde el campo de los tratamientos estéticos, ¿cierto? Hasta su aplicación en cuestiones clínicas, ya pasando por el plano anímico, ya podemos influir de muchas formas. Entonces, no en vano la masoterapia, ¿cierto? Se puede eliminar el estrés, la fatiga, los dolores, ¿cierto? Las articulaciones, incluso, ¿cierto? Incluso se puede reducir la celulitis, se pueden tratar algunas estrías con ciertas técnicas específicas de masoterapia, ¿ya? Entonces, las indicaciones de la masoterapia, por tanto, van a ser múltiples, variadas, y encontrando, entre otras más, podemos buscar muchas aplicaciones o indicaciones. Entonces, así de modo general, las indicaciones siempre van a estar orientadas, ¿cierto?, a restablecer los parámetros idóneos del aparato locomotor, estimular el correcto funcionamiento de los sistemas cardiorrespiratorio y linfático, optimizar los resultados en ámbitos deportivos. El masaje aumenta mucho la performance deportiva o la actividad deportiva, y también mejorar el estado psicológico y anímico por su gran componente relajante que podemos llegar a provocar, ¿ya? Entonces las contraindicaciones, ¿cierto? Las técnicas de masoterapia pueden estar restringidas, ¿cierto?, en los siguientes casos: en procesos febriles e infecciosos, en embarazos de riesgo, en procesos tumorales, en afección dermatológicas, en heridas sangrantes o no cicatrizadas y en fracturas no consolidadas, ¿ya? Pero para mí, cierto, esta definición o estas contraindicaciones son quizás muy vagas o muy, muy pocas. Usted podría decir, qué pocas contraindicaciones tiene el masaje, pero no, tenemos que ir un poquito más hacia adelante, ¿cierto? Y ver y encontrar, ¿cierto?, qué son las contraindicaciones. Entonces, una contraindicación es una situación específica en la cual no se debe utilizar un fármaco, un procedimiento o una cirugía, ya que puede ser dañino para la persona. Y dentro de estas contraindicaciones vamos a encontrar dos tipos: una contraindicación relativa y una contraindicación absoluta, ¿ya? La contraindicación relativa va a significar que se debe tener cautela cuando se utilizan los fármacos o procedimientos o manipulaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podrían producir algún riesgo para el paciente. Entonces, en algunos casos va a ser aceptable si los beneficios van a superar los riesgos, solamente en ese caso. Y después vamos a tener las contraindicaciones absolutas, ¿ya? Significa que el evento o sustancia o técnica o manipulación que usted va a utilizar, ¿cierto?, en el paciente puede provocar una situación potencialmente mortal. Usted está corriendo el riesgo de poder matar a un paciente, ¿ya? Entonces, ojo con las contraindicaciones absolutas.
un procedimiento, ¿cierto? O un medicamento que esté incluido dentro de esta categoría, se tiene que evitar completamente. Cuando usted vea una contraindicación absoluta, no lo tiene que hacer. Jamás. ¿Ya? Entonces, dentro de las contraindicaciones relativas van a hacer referencia, ¿cierto?, a la situación en la que el masaje se puede practicar bajo ciertas indicaciones, para no causar en el paciente, ¿cierto?, o en el masajista algún daño colateral. Por ejemplo, tenemos una larga lista. En caso de cualquier tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo, una cesárea, deberán al menos transcurrir 6 meses antes de someter al individuo en una sesión de masaje. ¿Ya? Después tenemos, en caso de quemaduras leves, se pueden omitir las zonas afectadas. ¿Ya? Por ejemplo, usted recibe un paciente quemado, o no un gran quemado, solamente un paciente quemado, en donde tiene muy contracturado el hombro derecho, pero el paciente se quemó el pie izquierdo. Obviamente usted no va a intervenir en ese pie izquierdo, puede realizar, ¿cierto?, el masaje en esa zona, ¿ya? Pérdida de sensibilidad en la zona, ¿cierto? También, si es que está la pérdida de sensibilidad, usted va a tener que estar con un feedback propio, ¿cierto? Sabiendo de cómo está la presión, cómo están los roces, cómo están las fricciones, ¿cierto? En los casos de agotamiento excesivo, ¿cierto? Deshidratación, también es relativo. Las alteraciones de la piel, tanto como los eczemas, la psoriasis, las verrugas, etcétera, también pueden estar contraindicadas de forma relativa. Tener en cuenta que algunas cremas o aceites van a afectar a algunas personas alérgicas, hay que tener mucho ojo con eso. Los casos de hipersensibilidad cutánea, ¿cierto? Si nosotros aplicamos una técnica, es muy probable que no provoquemos ningún contratiempo a nuestro paciente. Durante los 3 primeros meses del embarazo, luego de ese periodo, con la prescripción médica, solo se aplica el masaje en posición sentada o recostada lateralmente, con técnicas muy suaves y evitando la zona de las vértebras lumbares, el vientre y el tórax y zonas de reflejo, ¿ya? Una zona muy crítica ahí para las mamás gestantes. Durante los días de la menstruación no hay que aplicar ningún tipo de masaje sobre el vientre. Sobre periodos digestivos agudos también no hay que aplicar masaje sobre el vientre. Durante una insuficiencia hepática tampoco es relativo, ¿cierto? Ante la presencia de lesiones menores, como por ejemplo torceduras, esguinces, tendinitis, no se le puede dar masaje mientras usted esté en un proceso inflamatorio. Y también a pacientes con venas varicosas en caso leve, ¿cierto? Solo se debe aplicar un masaje de de una presión muy suave, ¿ya? Eso con las contraindicaciones relativas. Ahora vamos a ver las contraindicaciones absolutas. Ya en estas contraindicaciones es muy probable que si que nosotros aplicásemos un masaje, eh, corremos el riesgo de exponer a nuestro paciente a una potencial muerte, ¿ya? Entonces, las contraindicaciones absolutas, cuando un paciente presenta síntomas de fiebre, ¿ya? Otra contraindicación absoluta en personas bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes. En caso de enfermedades infecciosas de la piel, tanto virales o bacterianas. Si el paciente está con algún tipo de inflamación aguda. Cuando en la zona a tratar hay presencia de venas varicosas, en caso de que esté muy avanzado. En caso de quemaduras graves que hayan afectado gran parte del cuerpo, por ejemplo, un paciente gran quemado, nunca va a ser candidato para una sesión de masoterapia. En cardiopatía en general, la taquicardia y la hipertensión arterial, ¿cierto? Hay que evitar, ¿cierto?, completamente los masajes. En enfermedades hemorrágicas y tumorales y cancerosas, también hay que evitarlas. En traumatismos con heridas abiertas, fracturas o fisuras, también hay que evitarlo absolutamente. En miembros con artritis infecciosas, también hay que evitar. Artritis reactivas en fase aguda, enfermedades reumáticas. Después de una cirugía, también hay que evitar la masoterapia. Pacientes con ganglios inflamados también. En pacientes con cáncer no se les suele realizar drenaje linfático, pero sí se pueden manipular las zonas de reflejo autorizadas por un especialista. Alteraciones circulatorias como flebitis, linfagitis, trombosis, embolia, tromboflebitis, arteriosclerosis, tampoco se les puede realizar. No se recomienda tampoco el drenaje linfático si existen inflamaciones agudas o si se padecen enfermedades malignas, ya que con el masaje de las células degeneradas, los virus y las bacterias pueden ser desplazadas por el sistema linfático y diseminarse por el organismo. Ya lo conversamos algunas clases atrás. Se desaconseja en caso de hiperfunción de la glándula tiroides, por ejemplo, una persona con hipertiroidismo, tampoco es adecuado hacerle un masaje. En pacientes con asma bronquial, ¿por qué? Porque podemos provocar una crisis bronquial, ¿cierto? Con la estimulación de los músculos del tórax. En pacientes con hipertensión grave o hipertensión descontrolada o
descompensada, perdón, o cuando se padece también problemas renales o por insuficiencias coronarias. Todas esas son las contraindicaciones absolutas. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si que mi paciente está contraindicado para hacer un masaje o no? Por un buen proceso de anamnesis y una buena entrevista antes de la intervención, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿cierto?, la importancia de realizar buenas entrevistas, de realizar buenos procesos de presentación, ¿cierto?, de evaluación previa antes de tocar, ¿cierto? Establecer ahí una conversación lo más profunda y lo más efectiva en sacar información a ese paciente. Así que eso con las contraindicaciones, ¿cierto? Espero que haya quedado claro. Eh, Espero que tengamos, ¿cierto?, muy pronto la opción de poder practicar todo esto, ¿cierto? Practicar todo esto de forma presencial. Así que muchas, 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 muchas gracias por haber asistido, ¿cierto?, a este curso. Nos vamos a seguir viendo, ¿cierto?, porque nos toca nuevamente retomar con clases con sistema nervioso, con sistema circulatorio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que nos vamos a ir viendo, pero por lo pronto, ¿cierto?, el curso de biomecánica y ortopedia llega hasta aquí. Ya haga las pruebas, que les vaya muy, muy, muy bien. Hasta luego.